Para la palabra del día de hoy. Mire, esta es una palabra especial y quiero pedirle, voy a tratar de agilizarlo lo más posible porque siento que es mucha información, pero quiero poder agilizarlo porque creo que es importante poder terminar la palabra completa, ¿sí? Quizá uno de los libros con más misticismo dentro de la Biblia es el libro de Apocalipsis. Incluso suele ser complejo de entender muchas cuestiones figurativas. Es un libro difícil que requiere de mucha dedicación y mucho estudio. El libro de Apocalipsis, según los relatos, fue escrito después del año 81 después de Cristo. Escrito por un ya anciano apóstol Juan, que después de que intentaron matarlo y no pudieron, fue el único, de hecho el apóstol Juan fue el único que murió, digamos, por causas naturales, siendo ya anciano. Entonces el libro de Apocalipsis es el último relato que tenemos en la Biblia en cuanto al tiempo cronológico. Año 81, ya para ese entonces todos los demás apóstoles habían muerto, incluso el apóstol Pablo, que si no estoy mal en el dato, fue ahí por el año 60 y tantos después de Cristo, que el apóstol Pablo fue decapitado en Roma. Entonces el único que quedaba de esa generación era Juan. Venían ya a lo mejor otras personas que se mencionan en la Biblia, como Timoteo, muy probablemente él seguía vivo y pastoreando la iglesia de Éfeso, pero es el último extremo de lo que es la palabra. Ya estaba exiliado en la isla de Patmos y el Señor le dio la revelación de lo que iba a venir, ¿sí? Y la palabra de Dios se sella con profecía. Es el último libro, está sellado con las profecías de lo que iba a venir para los últimos tiempos. En el capítulo 2 y 3 del mismo nos da el mensaje para las 7 iglesias. No voy a leer todo el capítulo y por eso le decía que es algo diferente, porque necesito que usted, llegando a su casa, vuelva a leer el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, que son el mensaje a las 7 iglesias. Íntegramente estos dos capítulos nos hablan acerca de esto que te voy a compartir, ¿sí? Y la palabra que te voy a hablar el día de hoy creo que tiene una triple aplicación en tres espacios. El primero es en lo personal. Te voy a describir cada uno de estos mensajes y cómo aplica a mi persona, a cuál de esos tipos de cristiano me parezco, ¿sí? También tiene una aplicación que es hacia la congregación como tal. ¿Qué tipo de congregación somos? Igualmente tiene una aplicación mayor, que es a la iglesia de Cristo en general. Usted sabe, ahorita vemos muchas ramificaciones y a veces hasta nos peleamos por las pequeñas diferencias que tenemos, que si somos bautistas, que si somos apostólicos, que si somos pentecostales, que si somos neopentecostales, que si somos bautistas reformados, que si somos asambleas de Dios, que si somos iglesia de Dios, que si somos anglicanos, que si somos ortodoxos. Hay un montón de líneas, pero creo que también tiene una aplicación para ubicarnos en qué lugar de estos mensajes estamos y los cambios que tenemos que hacer a nuestra vida. Y es de sorprender cómo han pasado casi 2000 años. Estamos hablando de alrededor de 1950 años, 1960 años que han pasado desde que el apóstol Juan escribió estos mensajes, y cómo tienen una aplicación tan actual. Y esto es quizá usted lee Apocalipsis y se va a encontrar con un montón de cosas que dice, eso está sucediendo, ¿no? Eso está sucediendo el día de hoy, porque fue una profecía que fue sellada para los últimos tiempos. Y sabemos como iglesia que estamos viviendo
los últimos tiempos, ¿sí? Y quiero empezar con los mensajes. La primera iglesia a la cual el apóstol Juan habla es precisamente la iglesia de Éfeso. Éfeso, la ciudad de la diosa de plata, una ciudad muy idólatra, pero también una de las primeras iglesias que se formaron. Fue levantada por el mismo apóstol Pablo y dejada para pastorear para Timoteo. Entonces, cuando usted lee la carta a Timoteo, realmente se está dirigida también a la iglesia de Éfeso. Continuamos, por favor. Y te voy a leer, esto es, a ustedes, los que fueron a la prepa, seguramente se ve ya ahí. ¿Recuerdan el análisis FODA? ¿Qué es FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? En cada uno de los mensajes encontramos 4 aspectos que son las virtudes o las fortalezas, los defectos de cada congregación, las recomendaciones que el Espíritu Santo les hace y las promesas que hay para esa iglesia. Entonces empezamos con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso nos habla de un cristiano viejo, alguien que tiene mucho tiempo en el evangelio, pero ha dejado que su cristianismo envejezca. Es como aquella persona que vive de lo que hizo en el pasado, ¿no? Dicen por ahí, Raúl Jiménez vive de la chilena contra Panamá, ¿no? Los que saben de fútbol. El Chicharito vive de los goles que hizo en el Manchester United y cobra por los goles que hizo en el Manchester United. Y esto pasa mucho con algunos cristianos que viven de lo que algún día tuvieron, de lo que algún día fueron, de lo que algún día hicieron, pero su actualidad es muy distinta. La iglesia de Éfeso, el mensaje que el Espíritu Santo les da es: yo he visto tus obras, he visto tu duro trabajo, he visto que has puesto a prueba a los falsos apóstoles y has encontrado a los falsos. Perseveras y sufres sin desánimo y aborreces a los nicolaítas. Y viene la usted me va a decir, ¿quiénes son los nicolaítas? Y guarda este dato porque es muy importante. Los nicolaítas, del griego Nicolaites, se refiere a una secta herética mencionada en el libro bíblico del Apocalipsis, conocida por sus enseñanzas y prácticas liberales que incluían inmoralidad sexual e idolatría. Rechazaban todas las decisiones del Concilio de Jerusalén y son vistos como una corriente que buscaba el dominio sobre el pueblo o el placer carnal, en contraste con la libertad cristiana, ¿sí? Se señala como responsable de esto al diácono Nicolás, que fue su fundador, ¿sí? Este dato es importante porque se menciona en el siguiente mensaje a las siguientes iglesias. Entonces le dice: yo me he dado cuenta que estás haciendo las cosas de manera correcta, pero tengo un problema contra ti. Le dice: has dejado tu primer amor. Haces muchas cosas bien, pero has dejado tu primer amor. Ya no me sirves con esa pasión. Ya no me amas con esa pasión que algún día tuviste. Ya has dejado que, como dijera el salmista Juan Gabriel, has dejado que la costumbre sea más fuerte que el amor. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace el Espíritu a ese cristiano viejo? Dice: vuelve a practicar lo que hacías antes. Vuelve a lo que hacías antes. Nos vamos acostumbrando muchas veces vamos soltando cosas y creemos que no pasa nada. Ay, no pasa nada.
Me alejé y no pasó nada, dejé de servir a Dios, no pasó nada. Y el Espíritu Santo le dice, ¿sabes qué? Vuelve a hacer lo que hacías antes, vuelve a retomar tu llamado. Y la segunda recomendación es arrepiéntete. ¿Y cuáles son las promesas que el Espíritu Santo le da? Si sales vencedor, si te levantas de la situación en la que estás viviendo el día de hoy, comerás del árbol de la vida en el paraíso. Y a cada una de las iglesias el Espíritu se presenta de cierta manera. Apocalipsis 2:1 a la iglesia de Éfeso dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Es uno de los detalles que me llamó muchísimo la atención, como Dios se presenta de distintas maneras para cada una de las iglesias. La forma en la que Dios le va a hablar a Isaí no es la forma en la que Dios le va a hablar a Marco, o le va a hablar a Omar, o le va a hablar a Daniela. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿sí? No le habla de la misma forma a cada una de las personas, ¿sí? La iglesia de Éfeso, que era pastoreada por Timoteo, se nos muestra como una iglesia bien fundamentada, con conocimiento y liderazgo, pero que se ha estado enfriando por el paso de los años. No se ha renovado y su relación con Dios es más una liturgia que una relación viva. Dios lo llama a reenamorarse y avivar la llama del amor de Dios en su corazón. No sé si tú te identifiques con esta persona que ha dejado que su relación con Dios se distancie y se vuelva más una liturgia, una religión. Tengo que ir a la iglesia y no hay realmente un anhelo, una paz en tu corazón. La siguiente iglesia es Esmirna. Y Esmirna nos muestra a aquel cristiano que está nuevo, que está on fire, que está prendido, ¿sí? ¿Cuáles son sus virtudes? Las virtudes de la iglesia de Esmirna: dice, conozco tus sufrimientos y conozco tu pobreza, aun cuando eres rico. Y eso nos genera un dilema. ¿Cómo que es pobre pero es rico? ¿Sí? Es pobre hablando de dinero, pero es muy rico porque cuenta con una relación viva con Dios. Porque tiene lo más importante, y a pesar de que cree que no tiene, hablando de lo material, sí tiene lo más importante, que es lo espiritual. El cristiano nuevo, normalmente, o aquel que está realmente enamorado de Dios, sufre calumnias. Creo que, ¿cuántos se bautizaron este año? ¿Sí? Yo bauticé a varios, pero no hay ninguno. ¿Sí? Alexei, que está arriba, y ahí anda medio a medios chiles, ¿verdad? Ahí anda como que le echa ganas, como que no. ¿Por qué? Porque normalmente cuando decidimos seguir a Cristo, yo digo que es el año más crucial en la vida de un cristiano. Porque una vez que formas un compromiso con Dios, empiezas en una lucha interior. Vienen pruebas, vienen situaciones difíciles y lamentablemente muchos se quedan en ese camino. ¿Cuáles son los defectos que le habla el Espíritu a la iglesia de Esmirna? Tienes miedo. Y es natural, estamos experimentando algo nuevo y tenemos miedo de lo que va a venir. ¿Cuál es la recomendación que el Espíritu le da? Es: serás puesto a prueba. ¿Qué te pido? Sé fiel hasta la muerte. Y las promesas: si eres fiel, recibirás la corona de vida, y si sales vencedor, no sufrirás el daño de la segunda muerte.
Y la iglesia de Esmirna nos muestra ese cristianismo naciente, fuerte, que a pesar de no tener dinero, bienes, sí tiene lo más importante, que es una relación con Dios. Una iglesia así sufre críticas, sobre todo de aquellas personas que a pesar de que conocen la verdad, ya se enfriaron. Esmirna sufre el ser señalado de Éfeso. Los cristianos viejos. Normalmente los cristianos viejos señalamos cuando Dios está haciendo algo nuevo con alguien más. Nosotros quisiéramos tener eso, algo nuevo, pero nuestra relación con Dios ya no nos dio para tenerlo. Y cuando Dios empieza a usar a alguien que no somos nosotros, nos entra la envidia. Y eso es algo muy común en la actualidad. Cuando Dios da a alguien nuevo un mover genuino, de inmediato viene la crítica de los cristianos viejos. En la semana veía un video de Aberly Morillo. ¿Han escuchado usted de Aberly Morillo? Vino aquí hace poco. Ningún principado, ni las potestades. Y creo que han pegado 2 canciones de ella, han sonado mucho. Mesías, ven, que tú te esperas. ¿Escuchado esa canción también? ¿Sí? Y cuando hay ese tipo de publicaciones, normalmente me da curiosidad abrir los comentarios. Le decían de cosas a la pobre mujer. Hija del diablo, que eso no es alabanza, pero se soltaban los comentarios. ¿Sabe cuántos años tiene Aberly Morillo? 22 años. Maite. ¿Sí? ¿Y qué hacemos los cristianos? En vez de apoyar, y hasta se parece así Maite, chinita, así el estilo, en vez de apoyar a Maite o a Aberly Morillo en esto, ¿qué hacemos? La criticamos, la señalamos. Y dentro de todos los comentarios yo encontré uno que me llamó muchísimo la atención, que por lo que parece era un inconverso. Dice: qué tóxico es el fandom cristiano. Y es increíble cómo la iglesia es bien tóxica con aquel con el que Dios está haciendo alguien nuevo, algo nuevo. Así es de que analice su corazón. ¿Usted es tóxico cuando Dios empieza a hacer algo nuevo con otra persona que no es con usted? Y lo más triste es que lo disfrazamos de celo, ¿no? Es que yo tengo celo por la palabra de Dios. Seguramente usted ha visto esos hermanos que tienen el ministerio de criticar en las redes sociales. ¿Ha visto usted alguno de esos que les encanta criticar en las redes sociales? Dice Dante Gebel, dice: yo me he encontrado con gente que me critica en las redes, y cuando me encuentran de frente, ay, Pastor Dante Gebel, qué gusto saludarlo, ay, qué honor platicar con usted, ¿no? Y en las redes sociales me tiran a morir. ¿Por qué? Porque es muy fácil criticar. Las redes sociales han servido para que personas que no tendrían que opinar, opinen. Sí, anteriormente se ocupaba estar capacitado para estar en un medio de comunicación. Hoy en día todos tenemos la libertad de opinar cualquier tipo de barbaridades. La iglesia de Esmirna, como muchos cristianos de hoy en día, sufren críticas de otros cristianos fríos que se sienten dueños de la verdad, que se sienten dueños de la franquicia, pero lo más seguro es que el Espíritu Santo ya se alejó de ellos. ¿Eres de Éfeso? Hace mucho que dejaste de hacer lo que te caracterizaba, hace mucho que dejaste de predicar, hace mucho que los afanes de esta vida te absorbieron y ya no te quedó tiempo para servir a Dios. ¿O eres como Esmirna, que está prendido y dice: en mi corazón está el ir a hablar acerca de Jesús? Vamos con la tercera iglesia, ¿sí? Pérgamo.
Apocalipsis 2:12, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Así se presenta el Señor. Soy el que tiene la aguda espada de dos filos. Pérgamo es la iglesia fiel en sus acciones, pero que carece de palabra. No estudia la palabra, no ama la palabra. ¿Cuáles son sus virtudes? El Espíritu le dice, vives donde Satanás tiene su trono y aún así sigues siendo fiel. Te encuentras en una situación, en un lugar difícil, pero aún así permaneces. ¿Cuáles son sus defectos? Toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿Usted ha escuchado? Seguramente si fue a la escuela dominical escuchó la burra de Balaam. ¿Recuerda usted esa historia? Dios tuvo que hablar a un burro para que Balaam escuchara. Balaam intentaba engañar al pueblo y en su momento lo logró al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hizo? A través de la adoración a ídolos y la inmoralidad sexual. Y el segundo defecto, por eso le dije que guardara este dato, toleras a los nicolaitas. ¿Cuáles eran las recomendaciones que le da? Arrepiéntete, si no yo mismo voy a ir a pelear con la espada que sale de mi boca. ¿Cuál es la espada? La palabra, ¿sí? ¿Y cuál es la promesa? Si te arrepientes te daré el maná escondido. ¿Cuál es el alimento? Cristo. Y una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre que solo conoce quien lo recibe. Pérgamo es aquel cristiano o aquella congregación que sobrevive aún en situaciones adversas, quien mantiene su fe a pesar de estar en un lugar donde no lo apoyan. Aquel cristiano que quizás su familia no comparte su fe, que es criticado, que es señalado dentro de su mismo entorno, sin embargo se mantiene. El problema es que su falta de conocimiento en la palabra está permitiendo que dentro de su corazón se infiltren situaciones no favorecedoras, como la doctrina de Balaam y además los nicolaitas. Recordemos, los nicolaitas fundamentaban su teoría en la libertad disfrazada, cuando realmente lo que querían era tener dominio sobre la gente, y las inmoralidades sexuales. ¿Por qué eran tan delicadas las ideas de los nicolaitas? Porque traía una cultura de desorden sexual. Y ese tema el día de hoy es sumamente actual. Estamos en medio de una imposición de ideología de género. Nos están obligando a que aceptemos cosas. De una manera sutil se están metiendo, pero también de una manera impositiva. El gobierno no está dejando. ¿Sí? Ya hablamos hace algunos meses de cómo hoy en día está prohibido. De hecho, hasta podría estar cometiendo un delito, ¿no? Al hablar en contra de la ideología de género, porque el gobierno dice que tiene que ser así, ¿sí? Y el problema no es que tú hagas con tu vida lo que tú quieras, el problema es que me obliguen a hacerte caso, ¿sí? Marco me dice, yo soy una vaca. Yo le digo, no, eres un humano. Y dice Marco, no, yo soy una vaca, ¿sí? No, si tú quieres ser una vaca, puedes serlo, pero no me obligues a mí a creer que eres una vaca, Marco, ¿sí? Así en ese nivel es lo que nos están llevando a creer. Así de irracional es lo que nos están haciendo vivir el día de hoy. Nos están queriendo imponer algo que es absurdo. Deja tú que va en contra de la palabra. Si no quieres creer en la palabra, no lo hagas, pero va en contra de la naturaleza y va en contra de la verdad. Si no mezclamos
La fe va en contra de la naturaleza y va en contra de la verdad. Pero no solamente tiene que ser esto, sino que como iglesia hemos empezado a ser muy permisivos en cosas que sabemos que están mal, pero no queremos corregirlas. Nos estamos volviendo nicolaitas, porque luego escuchamos las palabras y decimos, ay, pasó hace 2000 años. No, está más vigente que nunca. Porque cada vez estamos siendo más permisivos en relaciones sexuales antes del matrimonio, que la Biblia dice que se llama fornicación. Ay, pero no está tan mal. Vamos permitiéndolo, ¿sí? Dios nos dice, únanse en matrimonio. ¿Y qué hacemos? No nos unimos y estamos siendo permisivos con eso. No buscamos la bendición de Dios, ¿sí? Nos estamos haciendo consumidores de manías como la pornografía. Y dejamos que la pornografía entre a nuestras vidas, entre a nuestras casas, entre a nuestra persona. Situaciones pequeñitas que creemos que no pasa nada. Adicciones a la masturbación, no pasa nada. Creo que estamos medio nicolaitas, hermanos, ¿eh? La iglesia actual está muy nicolaíta. Porque muchos de nosotros sabemos que hay cosas que están incorrectas y aún así las estamos permitiendo. Cosas que Dios nos dijo hace mucho que teníamos que trabajar en nuestra vida y no hemos querido hacerla, hemos sido desobedientes a Dios. Porque hemos permitido que ese tipo de doctrinas entren a nuestro corazón aun cuando sabemos que están incorrectas. Pareciera que estamos hablando de cosas muy antiguas, ¿no? Que ya no aplican. El adulterio, fornicación. No, señores, eso sigue tan vigente. El detalle es que como iglesia nos hemos hecho permisivos a esas situaciones. Y luego queremos venir aquí, ay Dios. Dice, está bien, mijo, pero corrija lo que le estoy diciendo. Pérgamo necesita la palabra. O le dice, si no con la misma palabra voy a ir a pelear y te voy a confrontar con la misma palabra que tú sabes. Porque Pérgamo no era alguien que no conociera. Tú sabes que tienes que cambiar eso. Tú conoces la verdad y con esa misma palabra voy a ir a confrontarte. Si sales vencedor, te prometo el alimento. Si haces los cambios que tienes que hacer, el alimento que es Cristo va a llegar a tu vida. La siguiente iglesia es Tiatira. Tiatira es una iglesia con testimonio y conocimiento, pero manipuladora. Apocalipsis 2:18 dice, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Tengo ojos, le está diciendo el Espíritu a la iglesia de Tiatira, ¿sí? Tengo ojos y tengo pies, te estoy viendo lo que estás haciendo. ¿Ok? ¿Cuáles son las virtudes? Tienes obras. Tiatira tienes obras. Incluso las últimas obras son mejores que las primeras que hiciste. Tienes amor, tienes fe, tienes servicio y tienes perseverancia. Pero toleras a Jezabel, quien engaña
a mis siervos y los lleva a adorar ídolos y a cometer ¿qué? Inmoralidades sexuales. ¿Por qué nuevamente la cuestión sexual? Porque la cuestión sexual tiene la capacidad de pervertir tu vida. Un abusador primeramente llenó su cabeza de basura. Un abusador es un consumidor de pornografía en el amplísima mayor de los casos. ¿Por qué? Porque lo que se mete a la cabeza quiere llevarlo en la práctica. Y normalmente sí nos admiramos cuando ay, un abusador abusó de un niño, ay, malo, perverso. Sí, pero es el mismo pecado del fornicario, ¿no? Del que está teniendo relaciones sexuales sin tener un compromiso delante de Dios, porque Dios no lo ordenó así. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no lo ordenó así. Dijera mi esposa en una de las prédicas, porque Dios así lo quiso, ¿no? Ay, Señor, ¿por qué es así? Porque yo así lo quiero y porque todo debe de estar enmarcado en un orden, pero a los seres humanos nos encanta hacer el desorden. Dios dice, ¿quiere tener usted sexo? Cásese. Es la forma ordenada. ¿Y qué hacemos? No, lo vamos a hacer como nosotros queramos y luego pagamos las consecuencias, ¿verdad? Pero bueno, ese es el ser humano. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones? Retengan con firmeza lo que ya tienen. Sabes que lo bueno que tienes, aférrate a ello. Y las promesas, postrar a Jezabel en el lecho de dolor. Quienes no han aprendido los oscuros secretos de Satanás, ya no les impondré cargas. Y al vencedor le daré la autoridad y la estrella de la mañana. Tiatira permite a Jezabel. Jezabel es el símbolo de la manipulación. Contrario a lo que creemos, el espíritu de Jezabel no es solamente sobre mujeres. El espíritu de Jezabel obra sobre hombres y obra sobre mujeres manipuladores. Cuando usted se convierte en una persona manipuladora que quiere que todas las cosas se hacen como usted quiere y si no se hacen se ofende, usted trae el espíritu de Jezabel atravesado. ¿Cuántas iglesias, congregaciones hoy en día abusan de cada una de las personas que están en ese lugar? Si lo hablamos a ese nivel. ¿Sí? ¿Cuántas inmoralidades sexuales se han destapado en distintas personas que dicen que aman a Dios, en distintas sectas y religiones que dicen que aman a Dios? ¿Me explico? A diferencia de Pérgamo, Tiatira sí tiene conocimiento. A Pérgamo le faltaba la palabra. Tiatira sí tiene conocimiento, incluso conocimiento de más, porque se ha metido a profundizar en cosas que no tendría que estar profundizando. Tristemente, el día de hoy tenemos acceso a un montón de conocimiento y nos metemos a ver cosas que no deberíamos de ver. No todo lo que usted encuentra en el YouTube usted tendría que verlo. Tiene que aprender a poner un filtro. No, hermano, es que yo escuché al pastor fulano de tal que vive en sabe dónde y dijo que la alabanza fulana es del diablo. Ahorita ya es mucho más común. Recuerdo que en mis tiempos de niño, adolescente, señalaron a Marcos Witt con la canción de Cuán bello es el Señor. Porque a una persona se le ocurrió decir, nadie conocía a esa persona y para hacerse famosa, se le ocurrió decir que era una canción del demonio. Y dice Marcos Witt, yo estuve con el compositor era mi discípulo, yo lo vi crecer desde niño. ¿Cómo me vienen a decir? Y porque a algún tarugo se le ocurrió inventar algo en algún lugar y en algún momento y se hizo famoso, me señalaron por esa canción. Cuando yo estuve ahí, cuando esa canción se escribió.
Pero a veces nos metemos en ideas que no tenemos que entrar. Por favor, cuide el conocimiento que usted tiene. Cuide lo que entra a su cabeza, guarde lo que entra a su cabeza. Si usted está viendo demasiados videos de YouTube, mejor póngase a leer la Biblia, hermano. Agarre un libro, lea algo constructivo. La siguiente iglesia es Sardis. ¿Quién es Sardis? Sardis es aquella persona, aquella iglesia que vive de las apariencias. ¿Cuál es la única virtud que encuentra el Espíritu en la iglesia de Sardis? Unos pocos no se han manchado, pero todos los demás están igualitos. ¿Cuáles son los defectos? Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Tus obras no son perfectas delante de Dios, aunque muestras que lo son. En realidad, lo que estás haciendo, tú sabes que es incorrecto. Y la tercera, te encuentras dormido. ¿Hay alguien aquí? De esa manera, no levante su mano, piénselo nada más. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones? Reaviva eso poquito que no se ha manchado, reavívalo. Lo que está aún rescatable en tu vida. Y segundo, recuerda lo que has recibido y oído. ¿Sí? Recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. ¿Cuál es la promesa? Una promesa algo dura. Le dice, si no despiertas, voy a llegar a ti como ladrón en la noche. Ni cuenta te vas a dar cuando llegue y vas a decir, ¿y dónde están todos? Ya se fueron, ¿no? Nomás te quedaste tú. El que salga vencedor será vestido de blanco, reconocido delante de Dios, y su nombre jamás será borrado del libro de la vida. Sardis es las apariencias. Digo que soy cristiano, pero en realidad lo que estoy haciendo no es cierto. La siguiente es Filadelfia. No Filadelfia, los Estados Unidos, donde está la estatua de Rocky. ¿Sí? Este nombre viene desde allá, desde los tiempos antiguos. La iglesia de Filadelfia nos muestra a aquel cristiano, aquella iglesia fiel y amada. ¿Cuáles son sus virtudes? Tiene obras, tiene obediencia a la palabra, no reniega del nombre de Dios y es constante. ¿Cuáles son sus defectos? A lo mejor te falta fuerza, le dice el Espíritu Santo, pero vas bien. ¿Cuáles son las recomendaciones que el Espíritu le hace? Aférrate a lo que tienes. Vas avanzando, mi iglesia fiel y amada. Mi hijo fiel y amado, vas avanzando. Aférrate a lo que tienes, aférrate a lo que eres. ¿Y cuál es la promesa? Un reconocimiento de amor, un guardarte de la tentación en medio de la prueba, y el vencedor será grabado en él el nombre de Dios, su nombre en la nueva Jerusalén y un nombre nuevo. Dentro de este mensaje hay un mensaje para aquellos cristianos fieles y les dice, hijo, persevera, sigue adelante, vas bien. Todos se van a querer acomodar en ese, ¿verdad? Pero sean autocríticos, por favor. Sí. Y la última iglesia es la Odisea. Apocalipsis 3:14, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Le dice a la Odisea, yo soy testigo fiel, yo no miento de lo que te voy a decir,
es cierto. ¿Cuáles son las virtudes de la iglesia de la Odisea? Ninguna. ¿Cuáles son los defectos? Seguramente usted ha escuchado este versículo. Dice, por cuanto no eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Eres tibio. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo? Me das asco, dice Dios. Tu cristianismo me da asco. Fueras frío, te enfrías tanto y te quebranto. Fueras caliente, estarías prendido, pero ni siquiera eso. Es tu cristianismo, está en el punto medio. Eres alguien tibio, ni fu ni fa, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Y no consciente de esto le dice, crees ser rico, pero no tienes nada. Te crees importante porque tienes dinero, pero realmente no tienes nada. Has centrado tus esfuerzos, tu mente en tener dinero y te has olvidado de mí. Contrario al mensaje al otro, es bien, ¿no? Que le dice, eres pobre, pero en realidad eres rico. A la Odisea es al contrario, te crees rico, pero en realidad estás bien jodido, mano. O mana, dependiendo del caso. ¿Sí? Porque crees que lo más importante en la vida es tener dinero. Si lo llevamos al otro punto más global, ¿cuántas congregaciones el día de hoy se han enfocado en prosperar económicamente? Cuando para nada es lo más importante. Dios quiere que prosperemos, sí, pero no debe ser nuestro enfoque. El hecho de seguir la palabra de Dios nos va a llegar a prosperar íntegramente, pero no podemos centrar nuestra vida en eso, porque nos vamos a desenfocar. Rápidamente los afanes de esta vida nos van a consumir y nos van a alejar de lo importante que es la labor que nos llamó a hacer Dios en esta tierra, que es discipular a otros, que es hablar de la palabra de Dios a otros. Y cierra los defectos y le dice, no solamente te crees rico y no lo eres, aparte eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dijera Shakira, bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste y testaruda. ¿Han escuchado esa canción? Se hace cuenta, es el mensaje para la Odisea, ¿no? Todo eso eres. Infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque lo único que te importa realmente es tener dinero. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones? Le dice, adquiere 3 cosas. Así, porque traigo amarrado un dedo. ¿Sí? Sí, así son 4. Si le quiero, no me deja, entonces así. 3. ¿Sí? La primera, oro refinado. Oro pasado por el fuego. ¿Qué es eso? Prueba tu fe. Demuéstrame que tu fe ha sido probada. Segundo, ropa blanca. Renueva tus obras. Vive en santidad. Y tercero, colirio. ¿Qué es el colirio? Un ungüento para los ojos. ¿Y sabes por qué es importante este asunto? Porque es una afrenta directa a la Odisea. La Odisea, en esos ayeres, era conocido por el lugar donde se hacía el mejor colirio. Y el Espíritu Santo está confrontando y le dice, lo que tú crees que es tu orgullo, adquiérelo porque no lo tienes. No puedes ver, estás ciego. Literal, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿Cuáles son las promesas? Una dulce promesa. La primera, ser vomitado. La segunda, necesitas reprensión y disciplina. Y la última, y en serio me encanta cómo es Dios,
porque la Odisea es quizá la iglesia más triste. El Señor no encuentra ninguna virtud en ella. Las palabras más duras de todos los mensajes. Le dice: eres tibio, te voy a vomitar. Una iglesia que se cree rica porque tiene dinero, pero es infeliz, miserable, pobre, ciega y desnuda. Pero curiosamente, una de las promesas más hermosas que el Señor da en toda la palabra de Dios es dada para la iglesia de la Odisea. Es dada para los tibios, los vomitables. Y le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Uno de los versículos más hermosos de la palabra, Dios se lo da a los cristianos más miserables. Porque Dios es así. Porque Dios nos ama. Y ahora sí te haré la pregunta. Por favor, adolescentes, en silencio, y toman su lugar. No he terminado, no sé por qué bajaron, pero si van a bajar, en silencio y se sientan, por favor. O allá espérenme arriba. Ahora sí, viene la pregunta. ¿A qué o a cuál de estas iglesias se acomoda tu situación actual? Tu cristianismo actual, ¿a cuál de estas se parece? ¿Eres un cristiano viejo que perdió su primer amor, como Éfeso? ¿O eres el que está nuevo, on fire, como Esmirna? ¿Acaso eres como Pérgamo, fiel pero sin palabra, que está permitiendo inmoralidad sexual en su vida? ¿O eres como Tiatira, con testimonio y conocimiento pero manipulador? ¿Eres como Sardis, vives solamente de apariencias, pareces cristiano pero en realidad no lo eres? ¿Eres como Filadelfia, fiel y amado? ¿Ya? Que les dije que se iban a acomodar todos ahí. Fiel y amado. ¿O eres como la Odisea, ni frío ni caliente, tibio y vomitable? Ahora sí les doy la oportunidad de participar. ¿Cuál descripción encaja más a tu perfil? ¿O les ayudo? Maite, asegura. A ver, ¿cuáles dos? Dímelas. No, dímelas. Ok. ¿Quién sí se anima a decir yo estoy en ese lugar? ¿Brenda? ¿Qué eres, Brenda? A ver. Entre Pérgamo y Tiatira. Entre Pérgamo, Tiatira y la Odisea. Santo Dios. El cóctel del diablo es ese. ¿En qué? En la de Éfeso. No sé. Si entre Éfeso y Tiatira. ¿Ok? Si entre Éfeso y Tiatira, con mucho conocimiento
pero permitiendo cosas que no deben de permitirse. ¿Alguien más? La Odisea. Tino, siempre bien sincero, ¿verdad? Espero que algún día cambie algo de todo lo que nos dice, pero siempre es bien sincero, Tino, ¿eh? Él está en la Odisea. Muy bien. ¿Cuántos cómo se llama? Laodicenses. ¿Cuántos laodicenses hay en este lugar? Levante su mano, hermano. ¿Quién más? Pérgamo. Ok. Sí, eres un pergamino. Ahora te diré Manuel Pergamino, ¿sí? ¿Quién más? ¿Ayuda? Hay 7 iglesias, ayuda no viene, hermano. Sí. Creo que estabas en Esmirna, pero dejaste que se apagara el fuego y como que tomaste un barco a Éfeso. ¿Sí? Entre Pérgamo y Tiatira. Pues andas medio pergamina, pero teatirense también. Estás trabajando, andas queriendo llegar a Esmirna. Estás ahí como a medio camino entre los 3. ¿Alguien más? Que sea sincero consigo mismo, Hugo. Otro de la Odisea también dice. Otro la odisiense. ¿Sale? ¿Quién más? ¿Uno más? ¿Uno más que sea sincero consigo mismo? ¿Sí? O son de Sardis y viven de apariencias. Que también los que no dicen nada son de Sardis. ¿De dónde? De Sardis, ok. Gracias por ser valiente. ¿Sí? Sardis, vivo de apariencia. Parece que soy cristiano, pero en realidad hay muchas cosas que he ocultado y que tengo que cambiar. ¿Sí? Y ahora sí viene la pregunta, entonces, ¿qué cosas tengo que cambiar en mi vida? En Sardis dice, tomando el último ejemplo, reaviva lo que aún está rescatable. Recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. ¿Sí? ¿Qué cosas tengo que cambiar en mi vida? ¿Sí? ¿Qué cosas Dios me ha pedido que transforme y no he hecho? ¿Y cuál sería una promesa de Dios para tu vida? De todo esto que vimos, ¿cuál esa promesa? Le decía Hugo, yo quiero esa que venga y me toque, ¿no? Pero el primer paso, ahora sí como en Alcohólicos Anónimos, hay que reconocer lo que soy, ¿no? El primer paso para poder hacer un cambio es reconocer lo que soy. Porque somos medio sardinos, ¿no? O sea, queremos vivir de la apariencia. Y es triste, lamentablemente, muchos cristianos de hoy en día viven de esa apariencia. Pero en realidad no estamos haciendo ningún bien, ningún cambio a la sociedad. En los tiempos de los apóstoles decían, ahí vienen los que trastornan el mundo. Y hoy en día como iglesia distamos muchísimo de que digan eso. No existimos para el mundo. No hacemos ningún cambio. Nos comportamos como se comportan los demás. Vivimos nuestra vida, actuamos como actúan los demás. Los mismos pecados que comete el mundo son los mismos pecados que comete la iglesia. Lo mismo que consume el mundo es lo mismo que consume la iglesia. ¿Me explico? Tendríamos que empezar a hacer un cambio, hermanos. Y es increíble cómo estos 7 mensajes siguen siendo
tan válidos como hace 2000 años. El Espíritu Santo nos sigue hablando lo mismo que nos hablaba hace 2000 años. En una urgente necesidad por hacer cambios en nuestra vida. Ojalá fueras frío. Imagínate, qué tremendo ese mensaje, ¿no? O sea, ojalá mejor estuvieras lejos, dice. Porque a lo mejor alguien va y te encuentra, ¿no? Ojalá estuvieras lejos, pero en realidad estás cerca, pero estás indiferente a lo que está pasando. Indiferente a lo que está sucediendo dentro de lo que el Señor está haciendo. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado indiferentes al mover que está ocurriendo en esta casa? Tenemos 2 años donde hemos estado diciendo, vamos a levantarnos, vamos a discipular, vamos a hablar a otros. Y son muy pocos los que han tomado esa responsabilidad y se han levantado, a pesar de que se aventaron 1 año en el discipulado. Son muy pocos los que están diciendo, sí, pastor, vamos adelante, voy a levantarme con carencias como sea, aún empiezo con mis hijos, pero me levanto porque estoy en medio de lo que está sucediendo dentro de mi congregación. Pero muchos de nosotros estamos no hay que pase, ni frío ni caliente. ¿Me explico? De verdad, el anhelo de mi corazón es que llegues a tu casa, agarres tu Biblia, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, vuelvas a leerlo y digas, híjole, estoy permitiendo cosas en mi corazón que no son correctas. Y todos entramos en algún, a lo mejor andamos entre, uno va a decirlo, entre Filadelfia y Sardis, estamos a medio camino, entre uno y otro. Pero nos llevamos el reto en esta semana de hacer un verdadero análisis en nuestro corazón para poder realizar los cambios necesarios. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Yo sé que no es un mensaje emotivo o bonito. Le decía ayer a mi hija, todas las canciones, y tomando el ejemplo de las canciones, tienen un objetivo. Hay canciones que son para bailar, hay canciones que son para reír, hay canciones que son para gritar, hay canciones que son para llorar, ¿sí? Que son emotivas. Asimismo hay palabras que son para todo. No hay palabras que te van a hacer llorar, palabras que te van a poner feliz, palabras que te van a sentir amado, pero la palabra del día de hoy es una palabra que tiene que llevarte a ser confrontado. Realmente, ¿en dónde me encuentro? Y el nombre de las iglesias es relativo. Lo verdaderamente importante es lo que estaba sucediendo en cada uno de esos lugares. El cuerpo de Cristo se parece mucho a eso, lamentablemente. Allá de vez en cuando nos encontramos una Filadelfia o nos encontramos una Esmirna, ¿no? Donde Dios está haciendo algo nuevo. Y puedes saber que eres Esmirna porque te empiezan a criticar. Cuando te empiezan a criticar porque Dios está haciendo algo nuevo en tu corazón, ando esmirnoso el día de hoy. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre, por permitirme dar esta palabra. Señor, yo sé que no es una palabra sencilla de asimilar, no es una palabra emotiva, Señor, pero sé que tú estás hablando, así como mandaste un mensaje, Señor, a cada una de estas iglesias,
A cada uno, Señor, de estos espectros, Padre, de persona, el día de hoy este mensaje fue un mensaje para Betel, Señor. Fue un mensaje para cada uno de los que estamos en este lugar. ¿En dónde estamos acomodados, Señor? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar, Padre? ¿Qué es lo que verdaderamente depende de nosotros? Porque tus promesas están puestas, Señor, pero somos nosotros los que no hemos decidido hacer un cambio. Padre, que aquellos que tengan que reavivarse, se reanimen, aquellos de Éfeso puedan cambiar, Señor, puedan poner nuevamente la leña y enamorarse de ti, Señor. Aquellos que están prendidos, Padre, como Esmirna, que puedas darles la fuerza, Señor, para que puedan pasar las pruebas. Aquellos de Filadelfia, Señor, que tienen poca fuerza, que encuentren la fuerza contigo, Señor. Pero los que han dejado entrar, Señor, inmoralidad sexual en su vida, que tú puedas traer una convicción de cambio, Señor. Que esta palabra del día de hoy sea algo que los lleve a la acción en lo que tienen que cambiar, Señor. A dar pasos de fe. Si el paso de fe significa buscar la bendición de Dios en matrimonio, que pueda ser hasta el tiempo. Si el paso de fe significa dejar una relación donde estoy pervirtiendo mi integridad sexual, que sea el cambio, Señor. Que también sea el tiempo para un amor por la palabra, para levantarme y buscar en tu palabra la dirección que necesita mi vida, Señor. Lo mismo para romper las apariencias y decir: a partir de hoy me voy a mostrar tal cual soy. Pero el anhelo de tu corazón, Señor, es que tu pueblo pueda enfrentar un verdadero cambio, una verdadera transformación, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te llene de paz. Dios te bendiga. Gracias.